Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén y amén. Hoy tenemos entonces como tema, el título del día de hoy es Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este pasaje que nos cuenta el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, sucede exactamente después de que Jesús está en el río Jordán, llega donde está Juan el Bautista y él entra al río para ser bautizado por Juan. Luego que él es bautizado, se escucha una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Y luego de esto entonces dice la palabra de Dios que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. Y es muy importante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si miramos en nuestras Biblias, la palabra espíritu está con E mayúsculas. Nos quiere decir el escritor que se refiere al mismo Dios. Es decir, es el mismo Dios el que está llevando a Jesús al desierto. ¿Y por qué es importante? Porque el mismo Dios Todopoderoso es el que permite, y sabemos que Él es soberano sobre todas las cosas, Él permite que en la vida de muchos nosotros y de hecho de los creyentes sucedan cosas que de momento pueden ser muy desagradables o por las cuales no quisiéramos pasar. ¿Quién de nosotros podría decir es que yo quiero estar en un desierto y estar allí sediento sin encontrar agua y hambriento sin tener que comer? ¿O quién quiere pasar por una dificultad, una tribulación en este tiempo? Y hay veces pensamos que por qué estamos pasando por una u otra dificultad, enfermedad, escasez. Y sabemos que es Dios que permite que muchas de estas cosas sucedan para que nosotros aprendamos algo de allí. Y sobre todo, para que aprendamos a depender plenamente y exclusivamente de nuestro Dios. Es el Espíritu de Dios el que lleva a Jesucristo allí al desierto. Pero algo que es muy importante, no es Dios el que presenta la tentación a Jesucristo. No es Dios el que muestra la posibilidad de pecado para que Jesucristo caiga como trampa, caiga de pronto en ella. Y tampoco es el Dios Todopoderoso jamás nos tienta a ninguno de nosotros para que caigamos en pecado. Es decir, no nos pone, como decimos popularmente, una cascarita para que resbalemos y caigamos en pecado. No. Y esto lo hemos aprendido en Santiago 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces vemos claramente, como dice el versículo 1, es el Espíritu el que permite o el que lleva allí a Jesucristo a estar en el desierto durante 40 días y 40 noches. Y esto era una prueba importante para nuestro Señor Jesucristo, porque Él, que se hizo semejante en todo a cada uno de nosotros menos en el pecado, sufría las mismas debilidades, también sufría cansancio, también sufría hambre, también le tenía sed, también Él tenía todo lo que nuestro cuerpo humano siente como frío, calor, todo esto lo sufría Él, toda esa debilidad Él la sintió allí en el desierto. Y esto nos recuerda algo que es muy importante. Recordemos el número 40 en las Sagradas Escrituras es importante. Y así como Israel estuvo 40 años en el desierto, así como el mismo Elías estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, así Jesucristo nuestro Señor tenía que ir al desierto. Pero en aquel momento Jesucristo debía, y la misión o lo que él llevaba en sí mismo es la obediencia al Padre Celestial. Es decir, él sabía que aún en medio de esa dificultad, en medio de esa situación tan difícil, él seguía dependiendo, porque él era verdadero hombre allí en el desierto, seguía dependiendo completamente del Dios soberano. Cosa que no sucedió con Israel. Sabemos que Israel, cuando estuvo en el desierto, ellos cuando tuvieron sed, cuando tuvieron hambre, se levantaron contra Dios. Por eso en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces vemos aquí en Deuteronomio cómo Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. El mismo Dios llevó a Jesucristo al desierto y fue afligido. Y allí el Señor, Dios Todopoderoso, logró lo que no pudo hacer Israel como pueblo, Jesucristo sí lo hizo. Y es que permanecer en obediencia a Dios. Aunque tenía hambre, aunque tenía sed, aunque estaba cansado, no hizo lo que hizo Israel, que se levantó contra Moisés, contra Aarón y contra el mismo Dios diciendo, mejor estábamos en Egipto, donde había comida, donde teníamos las comidas, el agua que necesitamos en este momento. No. Y a esto es importante lo que dice Deuteronomio porque Dios los llevó allá para probarlos. Y es importante, no es para Dios adquirir conocimiento, sino para demostrarle al pueblo cuán desobedientes fueron con él. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando Dios nos prueba a nosotros, no es para Dios conocer si nosotros le vamos a ser fieles o le vamos a ser infieles, no, es para que nosotros aprendamos cuán débil somos nosotros para permanecer fieles y firmes delante de nuestro Dios. Qué fácil decae nuestro ánimo y qué fácil cedemos a la tentación. Mas Jesucristo no hizo así. Él permaneció firme delante del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo cuando vio a Jesucristo en la debilidad? Nos dice el versículo 3. En Mateo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, el tentador, sabemos que es el diablo, la misma palabra nos dice, para ser tentado por el diablo. Cuando el diablo ve ya
la completa debilidad de Jesucristo por causa de no haber comido nada ni tomado agua durante 40 días y 40 noches, viene para tentarle. ¿Y qué es lo que necesita uno estando en el desierto en esa situación? Comida. Y es lo que el diablo viene a proponerle a Jesucristo. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo está citándole lo que acabamos de leer en Deuteronomio. ¿Qué fue lo que leímos en Deuteronomio? El mismo Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios que está citando Jesucristo, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, para Jesucristo era más importante la obediencia, el depender, el humillarse delante de Dios, que el satisfacer sus propias necesidades, que el satisfacer sus caprichos o dejarse llevar por sus propias emociones. Repito, lo que no sucedió con Israel. Israel había visto, había vivido presencialmente el poder de Dios desde que Él los visitó estando en tierra de Egipto, mostrando tantas señales y prodigios delante de Faraón y delante de todo el pueblo, cómo les abrió el mar para atravesarlo y no ser nuevamente capturados por los egipcios, mas los egipcios quedaron ahogados, y tantas señales y milagros que el Señor les había dicho, pues ahora era tiempo de probarles cuál era su situación. Y ellos no fueron capaces de guardar sus mandamientos, como dice allí el versículo 2 de Deuteronomio que vimos en el principio. Dios quería probar si ellos iban a guardar o no sus mandamientos. Dios les demuestra que ellos, ante las dificultades, cedieron. Y Jesucristo permaneció firme y fiel. Para Jesucristo era más importante obedecer a Dios. Repito, era más importante cumplir todo lo que Dios le había mandado a hacer. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios, de todo eso vivirá el hombre. El alimento, claro que es necesario, pero ese alimento es pasajero. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si conocemos a ese Dios todopoderoso, sabemos que todas sus promesas se cumplen en el tiempo indicado por el mismo Dios, dentro de su soberanía, no cuando nosotros queramos satisfacer nuestros propios caprichos, que esa es una gran diferencia. Porque hay veces venimos delante de nuestro Dios y con la lista que le traemos de peticiones queremos que Él las cumpla en el orden y en el día que nosotros pretendemos. Y eso era la trampa que el diablo sí le puso a Jesucristo, en la cual Él no cayó. Claro, si eres hijo de Dios, pues simplemente dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero no era el momento. El momento estaba establecido por Dios. El momento en que Jesucristo debía de comer era el establecido por Dios y no el establecido por el diablo ni por los deseos que podía tener Jesucristo por el hambre. Nosotros debemos de tener claro este punto. Nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios y no debemos anticiparnos a las cosas que Dios ha predeterminado. ¿Cómo es esto de que no debemos anticiparnos? Claro, para lograr satisfacer una de las necesidades que nosotros tenemos como apremiantes, nos desviamos de la voluntad de Dios. Y entonces entramos en mentiras, entramos en pecado, entramos en vanas discusiones, entramos en desobediencia a la palabra de Dios. Y esto no es debido delante de los ojos de Dios. No debemos nosotros hacer las cosas por nuestras fuerzas, sino esperar siempre en el Señor. Esperar en el Señor, orarle, clamarle. Porque si tenemos claro que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, significa que conocemos qué es lo que Dios ha dicho. Conocemos cómo debemos dirigir nuestra vida.
Conocemos cómo debemos tratar nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida en sociedad, nuestra vida en comunidad. Qué cosas debemos hacer y qué cosas no podemos hacer. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Y claro, en esa situación es donde aprovecha el tentador, el diablo, para hacernos caer, a través de cualquiera de sus espíritus malignos, para hacernos caer. Y debemos de estar preparados. No debemos pensar si nosotros vamos a ser tentados. No, lo que debemos tener presente es cuándo es que vamos a ser tentados, porque la tentación vendrá. Y el tentador vendrá cuando mayor dificultad haya. Y es allí donde debe estar firmes para no caer en la tentación. Aunque sea muy atractivo lo que el mundo nos está proponiendo, nos quedamos fieles y permanecemos firmes delante de Dios. Aunque parezca muy tentador tomar otro camino, no lo hacemos, esperamos en el Señor. Que según nuestro parecer se van a alargar los días de suplicio. Si así ha de ser, es la voluntad de Dios. Pero debemos nosotros siempre guardar en el Señor, aguardar en el Señor, esperar en el Señor. Y el Señor será el que nos libra de esas tentaciones. Hebreos 2, 17, 18 dice algo que es muy bonito. Por lo cual, hablando de Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién nos libra de la tentación? Nosotros mismos no somos capaces. Tenemos que refugiarnos siempre en la presencia de Jesucristo, siempre en la palabra de Dios, siempre en la sombra del Espíritu Santo, en la presencia, en el gobierno del Espíritu Santo. Y por eso el ejemplo perfecto es Jesucristo. Él tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. Somos nosotros, la familia de Jesucristo, somos sus hermanos por gracia y misericordia. Y Él, que venció la tentación, Él tiene el poder, la autoridad y la misericordia para sacarnos a nosotros de la tentación. Entonces debemos de estar firmes en Él, en el Señor, confiados en Él, buscando su presencia, buscando su palabra, buscar siempre la salida a través de la boca de Dios, de lo que manda Dios, de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y entonces viene una segunda tentación. Versículos del 5 al 7 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación que tiene nuestro Señor Jesucristo es una tentación que tiene que ver directamente con el ego de la persona, en demostrar que yo sí puedo, en demostrar que Dios está conmigo, y para demostrar que Dios está conmigo, yo puedo hacer cuanto quiera. Y eso no es verdad conforme a la palabra de Dios. De hecho, cuando el diablo cita esta palabra, porque dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Es decir, el diablo está diciendo que en la Biblia dice: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y él lo está tomando del Salmo 91. Pero aquí hay algo que es muy importante. Él toma una parte de ese salmo y evita, es decir, no sustenta o no nombra toda la palabra de Dios. Miremos lo que el diablo dijo: porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué fue lo que omitió? Lo que tenemos ahí en pantalla: que te guarden en todos tus caminos. Y esa parte es muy importante. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
¿Por qué es tan importante que te guarden en todos tus caminos? Porque Él guarda siempre la persona que está buscando hacer la voluntad de Dios, es decir, que está en el camino del Señor. No que está buscando hacer conforme a sus propios criterios lo que cree que es bueno y lo que cree que es malo, lo selecciona según su propia opinión. No. No es que pueda estar en cualquier lugar, en cualquier parte, simplemente, aunque esté en desobediencia, pensar que Dios lo va a proteger, como es una falsedad que hay en este mundo. Dios te guarde, Dios te bendiga, pero la persona está en mal camino, la persona está en desobediencia, la persona está en lugares inapropiados, la persona está fuera de la voluntad de Dios, entonces no puede esperar que Dios lo guarde. Y esto fue lo que hizo el diablo, descontextualizar la palabra de Dios para acomodarla conforme a lo que él decía. Lo que le estaba diciendo es simplemente, usted tranquilamente puede hacer lo que quiera y Dios lo va a respaldar. Y eso no es. Dios nos va a guardar en todo camino si nosotros nos esforzamos en hacer su voluntad. Si nosotros nos esforzamos en entenderle y en obedecerle en todas las cosas que estén en nuestro entorno, en nuestro alcance. No podemos nosotros pensar que no importa lo que hagamos, Dios nos va a acompañar. Y esto tiene una implicación muy fuerte, porque así como el diablo enunció una parte de la palabra de Dios, muchas personas, incluso tristemente muchos predicadores, enuncian una parte de la palabra de Dios para sacar provecho y llevar una enseñanza a muchas personas o algunas personas y sacar provecho de allí para tener un bienestar, un beneficio propio a él. No para que la gente conozca la palabra de Dios y vaya todos los días en pos de nuestro Señor Jesucristo, sino para que ellos vean en él, en ese predicador o en aquella persona que nombra la palabra de Dios como un supuesto conocedor de la verdad. Se toma la palabra de Dios muchas veces para sustentar un argumento personal, para demostrar algo que yo quiero. Busco pasajes de la Biblia que sustenten todo mi postulado y le trato de decir a la gente, mire que es la verdad. Y no puede ser así. Nosotros debemos de ir a la palabra de Dios y de allá tomar la enseñanza para nuestras vidas conforme a lo que está escrito. Pero no para defender una posición personal, tomar un versículo descontextualizado, lo cual es un pretexto para engañar, repito. Y aquí hay algo que es muy importante, y es la responsabilidad y el deber que tenemos todos y cada uno de nosotros de buscar a Dios de manera personal a través de las Sagradas Escrituras. Lo decimos una y otra vez, y Dios nos manda que no debemos dejar de congregarnos, que debemos de estar congregados como comunidad, como una familia cristiana. Pero eso no es lo único, debemos de intimidar con Dios todos los días de nuestra vida, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la oración. Porque si nos quedamos solo con lo que nos dice el predicador de turno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos siendo engañados o no? Repito, el diablo estaba citando unas partes de las Sagradas Escrituras, pero no estaba diciéndolo todo y lo estaba descontextualizando. Claro, Jesús, si hace lo que el diablo le dice, no estaría confiando en el Señor, no estaría esperando en el Señor, sino que estaría haciendo las cosas para demostrar que en Él está el poder de Dios. Y de eso no se trataba. Jesucristo vino, se humilló a sí mismo para que nosotros aprendiéramos lo que significa la humildad, la humillación y el depender plenamente y exclusivamente de nuestro Dios. No confiar en nadie más sino en nuestro Dios, el Dios Todopoderoso en la plenitud de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces Él será el que allana nuestros caminos y Él en su soberanía, en su divina providencia determinará
si envía ángeles que nosotros no vemos ni conocemos, que sabemos que están allí, y abrirá caminos y nos librarán de cosas conforme a la voluntad de Dios. Y no es porque nosotros tengamos que invocar ángeles porque es pecado hacerlo, ni mucho menos orarle o pedirle algo a los ángeles, no. Solamente se le ora y se le pide, se le suplica al Dios. Si Él allí, en el reino que nosotros no vemos, en el reino espiritual, ha mandado ángeles, ellos son los que ejecutan la orden de Dios y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Se nos abren caminos, se nos abren puertas, Dios nos libra de muchas situaciones, pero es una obra soberana de Él. Pero nuestro criterio debe ser el hacer las cosas en el orden de Dios y no en el orden nuestro, en lo que nosotros pretendemos tener o que pretendamos hacer. Entonces por eso Jesucristo nuestro Señor le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es la tentación. ¿Cuál era la tentación? Claro, si yo quiero demostrar que Dios está en mí públicamente, quiero una obra sobrenatural. Es como si yo estuviera obligando a Dios a que tiene que hacer lo que yo pretendo demostrar en ese momento. Y por eso hay tantos engañadores que se basan en que todo esto es basado en la prosperidad y en los milagros que ellos hacen. Prometen prosperidad y hacen supuestamente señales, milagros, prodigios. Y entonces es como si ellos estuvieran obligando a Dios a hacer una u otra cosa. Y quién sabe cuántos de ellos están siendo engañados por el diablo. Y el diablo hace milagros, lo sabemos. Y la gente confía que porque ven delante de sus ojos esos milagros, confían en esa persona. Y no están llegando a la presencia de Dios, no están llegando a las Sagradas Escrituras, no están dependiendo, que es lo que quiere Dios, depender, que todos dependamos plenamente de Él. Que aún en momentos de dificultades, aún en momentos de mucha tribulación, esperemos en el Señor y no nos apartemos, no vamos a confiar en nadie más, no vamos a confiar en espiritistas, ni mucho menos en hechiceros, ni en adivinos, ni en quien tiene o dice leer la suerte, en absolutamente nadie, si no dependemos en Dios. El día de nuestra salvación es hoy, cuando creemos en Jesucristo, pero el día de nuestra sanación puede ser mañana, el día que salgamos de la tribulación puede ser en un mes, el día para salir de la dificultad, Dios la conoce, a nosotros nos corresponde esperar pacientemente en Él y no apartarnos de su voluntad. No vamos a tentar a Dios. Si Dios está con nosotros, entonces que suceda algo hoy. No vamos a tentar a Dios. Si Dios verdaderamente existe, entonces que yo me sane de esta enfermedad. Eso es tentar a Dios. Si Dios verdaderamente existe, entonces que mi hijo, que mi hija vengan delante de Él y se arrepientan. Eso es tentar a Dios. No. Dios no tiene nada que demostrarnos a nosotros. Nosotros debemos de tener una fe plena en Él y confiar pacientemente en su buena y soberana voluntad. Y vemos entonces la tercera tentación del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué fue lo que quiso el diablo desde el principio? Ser adorado. Quiso tener un reconocimiento incluso delante del mismo Dios. Recibir la misma adoración, la misma gloria del Dios único y verdadero, recibirla, tenerla Él también. Y ahora pretende que Jesucristo lo haga. Solamente a Dios se adora, solamente a Dios se le sirve. Pero ¿cuál es el argumento esta vez que trae el diablo? El poder, el placer, el disfrute de las cosas terrenales. Y es como si
el diablo le estuviera diciendo, porque Jesucristo vino para ser rey, Jesucristo es nuestro rey, pero es como si quisiera tomar ese reinado, el puesto de ese reinado sin pasar por la cruz, es decir, en un orden contrario al del Dios soberano, al del Dios santo y divino. Y Jesucristo permanece fiel, es fiel por siempre. ¿Y él qué es lo que hace? Rechaza totalmente todo lo que Satanás ofrece para permanecer dándole la gloria y la honra al Padre Dios. Este mundo está lleno de todo lo que Satanás ofrece. Sabemos que Él es el Dios de este mundo. Sabemos que el mundo está bajo el maligno. ¿Y qué es lo que el mundo tiene? ¿Qué es lo que Satanás, a través de sus muchos espíritus malignos, están ofreciendo? Poder, popularidad, mucha riqueza, mucho placer, desenfrenado totalmente. ¿Y qué es lo que están haciendo las personas? Adorando a ese Dios falso, a Satanás. Porque él simplemente tiene un poder limitado, el cual está a punto de cancelársele. Después de la gran tribulación viene el momento en que él será atado. Pero él está aprovechando ese poder que tiene, ¿para qué? Para seducir a las naciones. Y muchas personas se entregan todas sus vidas al diablo, a Satanás, con tal de tener las riquezas, con tal de ser los mejores en el mundo, los mejores cantantes, los mejores en la farándula, los más ricos en todo sentido, monetario, oro y plata, cosas corruptibles como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo están ellos adorando al diablo? ¿Cómo le están sirviendo? Claro, seduciendo a más gente a caer en sus trampas, en las trampas del maligno, a caer en la red del diablo. Entonces, claro, si tomamos el ejemplo de un cantante, es increíble los millones de dólares que llegan día tras día a estas personas. ¿Y ellos qué es lo que están promoviendo en sus canciones? El adulterio, la fornicación, el homosexualismo, los vicios, el licor, la cocaína, todo eso está allí implícito y explícito muchas veces en todas sus canciones. ¿Y qué hace? La gente simplemente va detrás porque están viendo la riqueza y la prosperidad económica que esas personas tienen. ¿Y cuántos niños hoy quieren ser como ese cantante o como esa persona de la farándula o como ese político? Pero son sirvientes del maligno. ¿Y por qué? Porque han vendido su alma a ellos. Lo están adorando, le están sirviendo. Y por eso es contundente la respuesta de nuestro Señor, versículo 10. Vete, Satanás, vete. Es decir, no quiero nada de eso, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? A través de la obediencia. ¿Cómo se sirve al diablo? Ir tras lo que Él plantea en este mundo como bueno, que es verdaderamente malo. Pero ellos lo muestran como bueno, ellos lo muestran como lo mejor, ellos lo muestran como lo más deseado. Claro, y de esta manera son sirvientes del maligno, repito. Están arrastrando más y más personas que están cayendo en las trampas y no se dan cuenta que por el solo hecho de estar escuchando su música allí en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus autos, todo eso le están dando ¿qué? Le está dando más dinero, más riqueza a estos servidores del maligno. Yo sé que es difícil para muchas personas comprender esto, pero les invito para que oren al Señor, para que inviten a Jesucristo a sus vidas, para que le imploren al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento, para desvincularse de todas estas tentaciones. ¿Y cómo se hace? Ya lo vimos. Aquel que fue tentado como nosotros y venció la tentación porque no cayó en pecado, es el único que nos puede librar de ese mal. Y vamos a proponernos que sea nuestra visión servirle a Dios.
Primero, viviendo en obediencia a su palabra. Aunque hayan dificultades, tribulaciones, momentos muy difíciles, permanecemos fieles y firmes en su palabra y a su voluntad. Enseñándole a otras personas a través del buen testimonio que lo mejor no es lo que hay en este mundo, sino lo que está por venir, y es la salvación delante de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, la que Él nos da, la salvación que Él nos regala. Mucha gente puede tener muchos placeres en este mundo, que pueden durar 1 año, o 10 años, o 20 años, no sé cuántos, pero termina sus vidas acá, que fue algo muy pasajero, y llegará el suplicio que es eterno. Y tristemente se darán cuenta que en vano tuvieron tantas riquezas, tanto placer y tanto desenfreno, porque ahora será el lloro y el crujir de dientes. Pero los que nosotros nos esforzamos en obedecer a Dios, apartados, restringiendo nuestra propia vida con entendimiento para no caer en esas tentaciones, sabemos que lo mejor para nosotros está por venir. Está por venir Cristo Jesús por nosotros, su iglesia, y seguiremos llevados delante de Él, y después Él vendrá a cumplir, a ejecutar un juicio muy fuerte, muy duro sobre todas las naciones que le creyeron al diablo y menospreciaron la palabra de Dios. Pero no suceda así entre nosotros, y seamos nosotros los servidores de Dios. Adoremos a Dios verdaderamente, sirvámosle solamente a Él. Él es el único Rey. Y repito, tenemos quien nos libre de la tentación, pero tenemos que estar en comunión con Él a través de su palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén y amén.